¿Cómo están, amigos del país? Bienvenidos a esta nota en estos momentos, interrumpiendo la programación de Red Llegavisión, porque estamos en vivo en directo con el abogado del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el doctor Martín Camacho, precisamente, porque hoy es un día con mucha expectativa debido a este fallo último de la Sala Tercera Constitucional con respecto a que ratifica la orden para que Mario Aguilera asuma como gobernador interino de Santa Cruz. Sobre este tema vamos a preguntarle a la parte jurídica, a la defensa de Luis Fernando Camacho, el gobernador electo de este departamento, sobre qué acciones se van a tomar una vez ya también notificados como parte interesada con respecto a esta orden constitucional. Doctor Camacho, buenos días. Por favor, ya ustedes fueron notificados, tengo entendido. ¿Qué acciones van a tomar? Sí, el día de ayer la defensa del gobernador Luis Fernando Camacho ha sido notificada a las 15:38 horas de la tarde. Hay que recordar que en materia constitucional los plazos empiezan a correr a partir del día siguiente hábil de la notificación. Es decir, que desde el día de hoy, cuando se habilitan los juzgados, la primera hora hábil a las 8 de la mañana, estaríamos empezando a tener el plazo, primero de 48 horas para presentar el recurso de aclaración, complementación y enmienda ante una resolución que tiene algunas situaciones que no son claras y que debemos, en todo caso, para poder cumplirla, pedir que no sean aclaradas por la Sala Constitucional. Por ejemplo, doctor. Por ejemplo, no hay una forma o un procedimiento constitucional, no hay una forma o un procedimiento previsto ni en el Estatuto Autonómico ni en la Constitución para posesionar a un suplente. No se ha tomado esa previsión en la ley. En ese entendido, lo que debemos considerar es cómo se va a tomar esta posesión al señor Aguilera. No ha previsto eso la Sala Constitucional y debe aclararle al presidente de la Asamblea Legislativa de qué manera se tomaría la posesión, que no está prevista en ningún reglamento ni en ningún estatuto. ¿Cómo se llama este recurso que van a presentar? Aclaración, complementación y enmienda, y entre tanto no aclare la Sala Constitucional cuál es el mecanismo o cuál va a ser la forma en que se posesione, porque es muy distinto posesionar a un gobernador electo. En este caso, el gobernador siempre va a seguir siendo el doctor Luis Fernando Camacho, y el suplente, que no puede tener el mismo procedimiento y no está previsto, por eso nunca se ha dado esta situación, debe decir la sala cuál va a ser el mecanismo, para no cometer un error y no cometer incluso una ilegalidad que pueda recaer en un procesamiento incluso del mismo señor Aguilera y del presidente de la Asamblea Legislativa, pues debe la sala aclararlo. Mientras no nos digan la forma en que se debe cumplir esta posesión que el señor Subieta y el señor Balda han ordenado, pues no se puede cumplir. Tenemos 48 horas para la aclaración y luego ellos tendrán que responder. Una vez respondido, pues se cumplirá como ellos indiquen. Ahora, ese recurso, doctor, ¿no tendría que venir, por ejemplo, por parte del mismo presidente de la Asamblea como el principal accionado? Seguramente lo va a interponer también el señor Svonko Matkovic. Yo estoy hablando como abogado del gobernador Luis Fernando Camacho, ¿no? En el entendido que también nos interesa saber cuál va a ser el procedimiento para verificar además que se cumpla a cabalidad sin violentar la ley, para evitar un procesamiento justamente al señor Svonko Matkovic. Bueno, doctor, y como tercer interesado además, perdón. No habría posesión hoy día, tal como está pidiendo la bancada del MAS, se está exigiendo, porque si no se posesiona hasta las 3 de la tarde, inclusive está pidiendo de que Svonko Matkovic sea aprendido, sea detenido por parte de la policía y la fuerza pública intervenga en este caso y posesione ya de manera obligatoria a Mario Aguilera. Es muy fácil hablar sin tener conocimiento de la ley. No se puede aprender en todo caso mientras no exista un proceso o una denuncia aperturada. Hasta el momento no hay una denuncia en contra del señor Svonko Matkovic. La misma resolución lo ha dicho. Tiene 24 horas para cumplir. El plazo de las 24 horas empieza a contar en el primer día hábil. Es decir, en este momento, desde las 8 horas del día de hoy, tiene 24 horas. Es decir, hasta el lunes a las 8 de la mañana, porque el día de mañana es un día que no trabaja la Asamblea Legislativa Departamental. En ese entendido... Son 24 horas como así. Claro, es que el procedimiento constitucional no habla de plazos de momento a momento, como por ejemplo lo hace el procedimiento penal. Entonces tendría que ser hasta el día lunes, no se puede habilitar un día inhábil mañana, tendría que hacerse el día lunes. Pero además habla la misma resolución
que recién en 24 horas se debería remitir el antecedente, es decir, sentar la denuncia por parte de la Sala Constitucional ante el Ministerio Público. Recién en ese momento, cuando hay un proceso penal aperturado, podríamos hablar de una supuesta aprehensión que podría poner en riesgo la libertad entonces del señor presidente de la Asamblea Legislativa. Pero mientras tanto son puras alocuciones de personas que desconocen la ley. Doctor, para que quede claro la ciudadanía que está expectante de lo que pueda pasar esta jornada en Santa Cruz, hoy no habrá posesión entonces definitivamente de Mario Aguilera como está esperando principalmente, por ejemplo, la bancada del MAS. Bueno, si van a forzar la ley, si van a cometer ilegalidades, si van a forzar una posesión, primero, ante dos sesiones, hay dos sesiones de la Asamblea Legislativa Departamental que no tienen en su orden del día la posesión. No se puede cambiar la sesión además, o no se puede llamar con menos de 24 horas a una sesión. Entonces van a llamar a una sesión en menos de 24 horas para una orden del día que no está programada, eso es ilegal. Van a cambiar la orden del día con menos de la votación que tienen, tampoco pueden hacerlo. Entonces, si van a cometer una ilegalidad los asambleístas del Movimiento al Socialismo, pues entonces tendrán que responder ante la ley. ¿Qué procedimiento van a ocupar? No pueden ocupar, ya lo dije, un procedimiento en el que se posesionó a un gobernador electo a través de, valga la redundancia, de elecciones democráticas para posesionar a un suplente. Deberían haberlo previsto antes y tener un reglamento de posesión para suplente temporal, para suplente gubernamental, para suplente legal, que no existe, pero así dice la resolución. Entonces, si no hay un procedimiento, van a tener que inventarlo. Lo ideal fuese que la Sala Constitucional diga: cumpla tal posesión, entréguele una carta, háganlo en asamblea, háganlo en sesión, háganlo en una sesión reservada. Es que no hay la forma. Pero si lo quieren hacer y lo van a forzar a través del uso de la fuerza, a través de las ilegalidades, pues entonces tendrán que responder ellos ante la justicia. Sin embargo, la vía correcta es que se espere y se cumpla a través de una aclaración, complementación y enmienda, y sea la Sala Constitucional la que nos indique la forma de hacerlo. Tal vez deberá esperar un poco más el señor Aguilera para tener el tan ansiado puesto de suplente. Finalmente, doctor, ¿alguna comunicación que pueda emitir el gobernador electo sobre este tema, sobre este último fallo, que ordena que su vicegobernador asuma? ¿Ha tenido usted contacto? ¿Lo va a tener? Sí, yo voy a tener contacto en las próximas horas con el gobernador y bueno, recién le voy a dar una lectura extensa de la resolución. Seguramente el doctor Efraín Suárez ayer ya le pudo dar algunas comunicaciones, pero vamos a nosotros presentar la aclaración como ya lo habíamos manifestado anteriormente. Ya hemos trabajado anoche con el equipo jurídico del gobernador y vamos a presentar el recurso para el cual estamos franqueados, que además es lo que corresponde. Cuando la ley franquea... La jornada presenta... Sí, cuando la ley te da los recursos se utilizan. Muchas gracias, doctor Martín Camacho. Esa es la información que tenemos, la posición que tiene el abogado defensor del gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que también ya fue notificado con esta resolución de la Sala Tercera Constitucional. Y obviamente vamos a ver qué depara esta jornada en medio de algunas expectativas que tiene, por ejemplo, la bancada del MAS, que está exigiendo que esta jornada se posesione a Mario Aguilera como gobernador interino o en suplencia temporal del departamento de Santa Cruz. Tenemos esta información a esta hora de la mañana. Volvemos con la programación de Red Llegavisión desde Santa Cruz para todo el país. Vamos a ir hasta el departamento de La Paz porque hay una intensa lluvia en el Alto y granizo